buenas, adictos y adictas al plástico, y bienvenidos al tercer capítulo de cómo crear una campaña de cero. Así que hoy os voy a comentar de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de los tipos de planetas que va a haber en la campaña, que ya lo estáis viendo ahí detrás, un pequeño listado, y cómo van a generar puntos de recurso, ¿de acuerdo? Y por último, también vamos a ver cómo crearemos flotas espaciales o ampliaremos las flotas que ya tenemos, y también veremos cómo ampliar las fuerzas de combate de infantería que tenemos o crear unidades desde cero, ¿de acuerdo? Así que bueno, os meto transición, pero antes de meteros transición, recordaros que si queréis darle al plástico con toda la alegría que nos permita nuestro presupuesto, que últimamente cada vez es menos, tenéis a la Cueva Roja, donde podéis perfectamente comprar a través de su tienda online o ir a su tienda física, que se encuentra en la República Independiente de Dos Hermanas. Así que nada, ahora sí, os pongo transición y nos metemos en el tema. Bien, ahora os explico cómo he razonado yo esto para empezar a montarlo, ¿vale? Bien, mirad, si nos planteamos lo que sería una guerra real, los puntos de victoria equivaldrían a los centros logísticos, los centros de producción y los centros de mando o control político, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo lo podemos extrapolar en un juego abstracto, que no deja de ser un wargame, en el que nosotros podamos representar esto? Pues precisamente teniendo en cuenta lo que produce cada mundo, ¿de acuerdo? O sea, los puntos de recursos es lo que vamos a ahora utilizar como moneda de cambio. Va a ser lo que va a representar el dinero, el poder de producción, el poder de reclutamiento, ¿vale? Van a ser los puntos de recursos. Luego también vamos a tener otros sistemas de puntos, pero van a influir a la hora del liderazgo, coger experiencia, ese tipo de cosas. Eso es otra cosa que ya tiene un toque más rolero y que vamos a dejar para mucho más adelante. Pero a lo que vamos. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que dependiendo del mundo va a tener una serie de puntos de recursos y que además los puntos de victoria tienen que estar en relación a ese valor estratégico o económico del planeta, está claro que los mundos que más produzcan deben estar directamente relacionados con aquellos que tengan un mayor número de puntos de victoria. Así es como lo hemos hecho. ¿Con esto qué ganamos? Bueno, pues con esto ganamos varias cosas. Primero, que los posicionamientos iniciales de los jugadores que están en el exterior, no del jugador que digamos que ya sabéis que es el rey de la colina, significaría que están tomando la zona exterior, que son zonas que generan menos puntos de recursos, serían las zonas fronterizas. Eso no significa que no vaya a haber algún enclave que pueda ser más goloso que otro, pero no van a ser mundos determinantes. O sea, tú no vas a llegar y de repente vas a tener un planeta que te genere 10 puntos de recursos, sino que a lo mejor tu primera conquista es la de un planeta que genera 4 o 5 puntos de recursos, lo justo para ir reponiendo fuerza, para a lo mejor ir ampliando un poco tu armada, pero no va a permitirte tener una expansión salvaje. Como tenemos al rey de la colina, el rey de la colina sí va a tener más puntos de victoria, porque es el rival a abatir por todos los demás, aunque los demás no estén aliados, ¿de acuerdo? Esa ha sido la idea, el planteamiento que yo he hecho a la hora de crear todo esto. Entonces, vamos a tener, como digo, distintos mundos, y voy a empezar indicando cuáles son los mundos, porque lo he dividido como en 3 jerarquías, ¿no? Mundos con una gran cantidad de recursos, mundos importantes, unos mundos de tipo intermedio, que nos van a generar también recursos, que no son desdeñables, pero no son determinantes, y luego ya esos mundos fronterizos que os estaba diciendo, esos mundos menores, que nos van a generar recursos, que van a ser una base de operaciones donde vamos a poder hacer cosas, pero que no son tan determinantes ni a nivel de puntos de victoria ni a nivel de recursos que nos vayan a generar, ¿vale? Entonces, ¿qué mundos vamos a empezar? Bueno, primero vamos a empezar, y esto lo podemos alternar dependiendo de, por ejemplo, imaginaos que a la zona donde vamos a entrar es una zona que la domina, por ejemplo, el mecánico oscuro, o que la domina el mecánico imperial, porque somos todos una manada de herejes o senos y queremos atacar, ¿no? Bueno, pues eso sería un mundo forja. Ese mundo forja va a generar 10 puntos de recursos, que no son moco de pavo, ¿vale? Porque eso se va acumulando y no verá que podemos liar. Pero son 10 puntos de recursos. Y este sería el que generaría 20 puntos de victoria, tal y como nosotros habíamos visto en la campaña, ¿vale?
este sería, digamos que el mundo principal. También podemos poner un mundo capital. En vez de poner mundo forja, ponemos mundo capital, un mundo que está muy industrializado, que tiene enormes zonas urbanizadas de colmenas, ciudades colmenas, con una gran cantidad de trasiego comercial, donde todo se mueve a través de esa ciudad, donde hay, bueno, perdón, ese planeta, donde hay enormes fortalezas y donde incluso el Mechanicum tiene continentes enteros que utiliza para la explotación. También podríamos utilizarlo. Pero bueno, vamos primero con este, que sería el mundo forja, que es más obvio, ¿no? Es más fácil de entender dentro de nuestra cabeza, ¿no? Luego nos encontraríamos con los mundos del Mechanicum, que aunque parezca mentira, un mundo forja no es exactamente igual que un mundo del Mechanicum. Un mundo del Mechanicum puede ser, es un mundo forja también, pero no es un mundo tan poderoso porque no está tan centrado en la fabricación salvaje, ¿no? Es un grado un poquito menor que un mundo forja. Aquí, pues la diferencia en puntos no sería tampoco muy alta. Estaríamos hablando de que le daríamos un valor de 9 puntos de recursos. O sea, no está mal, ¿no? Pero su valor en puntos de victoria sería algo menor. Pues estaríamos hablando de un mundo que genera, en vez de 20 como el mundo central, estaríamos hablando de los mundos que generan 10 puntos de victoria, ¿no? Que serían esos mundos intermedios de los que estaríamos hablando. Luego, podríamos meter, y esto es una cosa que aquí yo me paré un buen rato a reflexionar, porque la campaña yactiana no son de los más importantes, pero generan recursos, y recursos importantes, que son los mundos mineros. Un mundo minero altamente industrializado, con una cadena y una red logística importante, con una infraestructura bien hecha, puede ser un mundo que genere mucha riqueza. Entonces aquí lo que vamos a tener es un mundo que genera 8 puntos de recursos, ¿vale? Hasta ahí yo creo que está razonablemente bien. No es ni 10 ni 9, sino que un poquito menos, y es un mundo importante a la hora de defender, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener los mundos colmena. Los mundos colmena sería el equivalente a esos mundos comerciales por los que nosotros, ¿vale? Pues estamos combatiendo la mayoría de las veces, donde vienen todos los recursos humanos, donde existen las manufacturas más o menos, digamos, sofisticadas, y donde suele estar el poder administrativo. Esto, como digo, podemos coger y decir, no, el mundo colmena va a ser la capital del sector, como he dicho, la capital administrativa, y a este le damos un valor de 10, pero ¿por qué? Eso, hay forja, hay continentes enteros que están dedicados al Mechanicum, ya nosotros nos montamos la historia que nos guste y que nos resulte atractiva para justificar eso, ¿no? Bueno, pues ahí tendríamos ya ese mundo minero que nos va a generar esa cantidad de recursos importantes, ¿vale? En este caso, pues minerales. Lo vamos a traducir con la producción de minerales, impuestos y demás, ¿vale? Luego, ¿qué pasa? Ya empezaríamos a entrar en lo que serían los mundos menores, ¿de acuerdo? Pero no los que menos puntos de recursos dan, ¿de acuerdo? Entonces, ¿aquí qué tendríamos por un lado? Por un lado, tendríamos mundos forjas menores, tendríamos los mundos fortaleza y los mundos penales, ¿de acuerdo? Entonces aquí estarían todos en torno a los 6, 5 puntos de recursos, ¿de acuerdo? No serían muchos más, porque ya estamos hablando de un mundo intermedio. Nos van a seguir dando puntos de recursos, son importantes, tienen un alto valor en puntos de victoria, porque estarían en el rango de los 6 puntos de victoria que habíamos fijado en el capítulo anterior, y ya nos permitiría poder generar pues y ampliar infraestructuras en nuestros territorios conquistados, ya plantearnos ampliar la flota de Gothic con un mínimo de solvencia, porque ya serían 6 puntos de recursos, y puede hacer una conversión completa, por ejemplo, o ir ampliando las fuerzas de infantería o reponiendo bajas, ¿vale? O sea, ya nos iría permitiendo hacer todo eso, pues un mundo fortaleza o un mundo penal, ¿no? Y luego tendríamos el mundo agrícola. El mundo agrícola nos daría 5 puntos, es importante comer, ¿vale? Creo que mucha gente nos enteramos en el COVID que si los agricultores nos morimos de hambre, ¿vale? Es una obviedad, pero hay gente que hay que recordárselo. Entonces, un mundo agrícola, pues nos va a dar 5 puntos de recursos, que no es una cantidad exigua, pero tampoco representa todo el potencial que puede tener un mundo industrial. Pero sin estos mundos, nosotros no comemos, ¿vale? Entonces, es importante tener también en lo que sería el mapa de campaña un mundo agrícola con todo lo que ello conlleva. Y luego ya tendríamos mundos que serían, yo diría, de tipo anecdótico, pues que son los mundos letales, o sea, un Catachan,
mundo santuario, un lugar donde la gente va de peregrinaje, pero no tiene ninguna importancia económica, sino más bien simbólica, pues por ejemplo, donde un héroe del imperio consiguió allí ser santificado y beatificado, una gran hazaña de la época de la herejía, o sea, cualquier cosa de este tipo, pues bueno, pues podríamos tener un mundo en nuestro mapa que reflejase eso, ¿no? Y ya por último, tendríamos pues los mundos que pudieran ser mundos reliquia, que ocultan a lo mejor algún misterio, pues eso también podríamos tenerlo. O mundos agrícolas menores, pequeños planetas que tienen una explotación agrícola que es importante, pero que no genera demasiado porque hay poca densidad de población, o porque el planeta es pequeño, o porque la zona cultivable no es muy grande. Ya, pues ahí ya nuestra inventiva lo que quiera justificar, ¿no? Y estos mundos, pues estamos hablando de 2 puntos de recursos, 3 puntos de recursos, que serían los mundos que tendríamos en el apartado exterior, en los primeros mundos que nosotros ocuparíamos como atacantes cuando empezase la campaña, ¿no? Que nos darían un poquito de cash para empezar a hacer cositas sin que la cosa se nos vaya de madre. Porque claro, aquí todavía no hemos metido pues ni mapas ni elementos aleatorios que se puedan producir en el campo de batalla, ¿vale? Tened en cuenta que todavía estamos conformando lo que es la estructura de la campaña estratégica, o sea, de la campaña estelar, ¿vale? Y de lo que sería todas las reglas de creación de ejércitos, flotas y demás que os estaba comentando, ¿vale? Esto es importante. Como digo, esto no es fácil de diseñar porque es complejo, tenemos que ir añadiendo apartados e ir dándole poco a poco contexto. Y como os dije en el capítulo anterior, es posible que tengamos que ir de adelante para atrás en alguna ocasión. Pero, como os prometí, me estoy planteando ponerlo esto en un libro como Dios manda y que tengáis acceso a ese libro o bien algo, a lo mejor a un sistema de crowdfunding, ya veremos cómo lo hacemos para hacerlo bonito, ¿vale? Estoy todavía planteándome cómo lo hacemos, eso ya conforme vaya pasando el tiempo lo iremos viendo, ¿vale? Pero ya tenemos claro correlación, puntos de victoria con puntos de recursos y a qué tipo de planeta están asociados esos puntos de recursos, que es importante que lo tengamos claro. Y como ya tenemos también conformada el mapa, un esquema mejor dicho, de cómo va a ser ese mapa estelar, también sabemos en qué esfera, en qué área van a estar aproximadamente esos mundos, ¿de acuerdo? Así que ahora os meto transición y vamos a ir ya en una parte que yo creo que os va a molar mucho, que es esto de cómo crear flota, cómo reparar naves, cómo creo ejércitos, ¿vale? Ahora nos vamos a meter en eso, que ya vais a ver que es muy interesante. Bueno, ahora, como ya os comenté en el blog anterior, lo que vamos a explicar es cómo ampliar los ejércitos, ampliar y reparar las armadas. Esto es la parte inicial, son las primeras pinceladas. Luego vamos a ir puliéndolo con el tiempo. Como digo siempre, vamos para adelante, para atrás, vamos para adelante, para atrás, y luego ya le daremos un contexto y una forma chula, para que sea fácilmente entendible como manual de juego. El primer problema que nos encontramos es que, claro, tenemos un sistema de generación de recursos que son los puntos de recursos, y eso tenemos que hacerle una conversión. Aquí utilizo de referencia cómo lo hacía Workshop con los puntos de requisición y la ampliación de las fuerzas de cruzada con esos puntos de requisición. Ya sabéis que un punto de requisición, aquellos que hayáis jugado formato cruzada, equivale a 200 puntos de ejército. Vale, perfecto. Pues yo tenía que buscar esa equivalencia tanto en Battlefield Gothic como en Legends, porque con 40 se hace de otra manera, ¿de acuerdo? Que ya os explicaré cuando empecemos a hablar de la parte de creación de ejércitos. Entonces, ¿yo qué hice? Buscarme una tabla de equivalencia. Yo tenía que hacer una tabla de equivalencia y además hacer una tabla de equivalencia teniendo en cuenta que no quiero que nadie se sobredimensione más de lo debido y que por lo tanto la partida sea interesante. Y luego, que eso ya, cuando vayamos a profundizar en la regla de generación de ejércitos, que eso ya lo haremos en el siguiente capítulo junto con la de creación de infraestructuras, ¿vale? Que el hecho de generar fuerzas tampoco sea excesivamente rápido. Que no vayamos a tener a alguien que se empiece a dopar como si no hubiera un mañana, sino que sea una cuestión gradual, ¿vale? Y que por lo tanto nuestras decisiones a la hora de mover flotas, de mover ejércitos, sea una decisión crítica y tengamos que pensárnosla con mucha tranquilidad, porque vamos a tener todos, incluido el rey de la colina, inicialmente pocos recursos. Así que tenemos que pensar lo que hacemos.
¿vale? Yo siempre pongo de ejemplo una cosa que pasa mucho cuando tú juegas juegos de estrategia en ordenador, como por ejemplo, yo que sé, los Total War, cualquiera de los Total War. Llega un momento en que cuando tú estás jugando la campaña de un solo jugador, acumulas tantos recursos que ya te aburre. Eso me ha pasado a mí. Yo normalmente, yo siempre llego a llenar el mapa de banderitas, ¿no? Pero llega un momento en el que ya lo tienes todo tan fácil que las dejas en automático, ya no tienes esa tensión, ¿no? Bueno, pues se trata de evitar eso. Y más cuando hay otras personas que están jugando contigo y que pueden llegar a frustrarse por el hecho de que tú estés sobredimensionado y no puedan hacer nada contra ti, porque llega un momento en el que ya no pueden tirar contra ti, ¿no? Bueno, pues de eso se trata. Se trata de coger y tener controlado el crecimiento dentro del juego, que eso es una cosa bastante complicada. Y como digo, incluso en juegos de ordenador como los Total War, que son juegos que llevan ya años y años, es complicado de gestionar porque llega un momento en que se sobredimensiona la facción, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a intentar, al menos en la fase media y en la fase inicial, o sea, en el early y en el medium, que la cosa no se vaya mucho de madre para poder llegar al late, ¿vale? Así que bueno, aquí va como lo hice. Voy a mirar la chuletita porque así lo voy a hacer bien. Aquí tengo todas las tablas de equivalencia, ¿vale? Y os la iré poniendo conforme también estamos hablando las formulitas para que las veáis, ¿no? Pero básicamente, muy fácil. Un punto de recurso equivale a 50 puntos de Legends Imperiali y a 75 de Gothic, ¿vale? Y ahora os explico por qué lo hacemos así. Muy fácil. Como digo, se trata de que no se sobredimensione la cosa, ¿vale? Entonces, como se trata de no sobredimensionar la cosa, lo que tenemos que buscar es un punto en el que tú, cuando vas ampliando o reponiendo bajas, porque eso es una cuestión que estoy planteándome, si vamos a hacer todo el tema de cuando una unidad muere de verdad y tienes que reponerla, ¿vale? Esto también puede ser muy interesante. Bueno, pues que tú realmente no puedas coger y decir, tengo 3000 puntos de una división, voy a ampliarla o voy a crear una y que un punto de recurso equivalga a 1000 puntos. ¿Cuántos ejércitos acabamos teniendo en la mesa? O que un punto de recurso equivalga a 200 puntos de Gothic. ¿Cuántos acorazados acabamos teniendo, ¿no? O sea, se trata de que sea un crecimiento pequeño, ¿vale? Pero que también sea importante. Porque si nos vamos a lo que estuvimos viendo en el bloque anterior, el planeta que más puntos de recurso da son 10. Así que tienes que andar con mucho cuidado, sobre todo en el early, en la fase inicial de la campaña, tienes que andar con mucho cuidado de ver dónde manda la gente y a ver cómo acabas saliendo después de la conquista o la conquista fallida de un planeta, ¿vale? Entonces, nos va a hacer tener que darle mucho al coco y que a lo mejor las fases iniciales tengamos que movernos con cuidadito y viendo a ver con quién nos jugamos los cuartos, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que esto le da doble, a ver, se me ha ido la palabra. Nos va a dar dos cosas buenas, vamos a dejarlo así, mejor que decir lo que iba a decir antes. Dos cosas buenas. La primera, ya salvamos el tema de la creación a lo loco de cosas, ¿vale? Y el hecho del sobredimensionamiento desde la fase inicial de la campaña. Y segundo, hace que tú, como general o almirante, tengas que mover tus ejércitos como si fueran oro en paño, porque son lo que son, recursos valiosísimos, ¿de acuerdo? Así que con esto ya matamos dos pájaros de un tiro. Bien. Yo una vez que ya tenía esto claro, os voy comentando y voy adelantándome ya pues a cuando vaya a ser todo el tema de Gothic, cuando vayamos a empezar con todo el tema de Legends y Warhammer 40, pues cuáles serían las fuerzas iniciales que vamos a tener cuando juguemos la campaña, porque esto es muy importante. Es decir, saber, oye, mira, pues con cuántas naves cuento, con cuántas fuerzas de infantería cuento, y carros de combate, y cazas, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Saber tus recursos, ¿no? Iniciales, ya sea como invasor o como defensor. Me he planteado, porque tengo la intención de crear en el mapa
táctico de campaña, de mapa, que los cuerpos de ejército puedan crear como pequeñas compañías o pequeñas secciones, que estas serían las equivalentes para las partidas de Warhammer 40, que tengan un número de puntos mínimo para que se siga considerando un cuerpo de ejército, una división, ¿vale? Que serían 2000 puntos de Legions, ¿vale? Si hacemos la tablita con los 50 puntos que os he dicho, imaginaos cuántos puntos de recursos hacen falta para tener 2000 puntos de Legions, ¿no? Y luego que tú tengas unos 1000 puntos, ¿vale? O unos 1000 puntos no, que tengas 1000 puntos para poder, 1000 puntos de Legion, que tú luego puedas coger, transformar y modificar en destacamentos, que luego, ya cuando vayamos a entrar en ese tema, os diré cómo van a funcionar, porque van a ser destacamentos especializados, como tienen los ejércitos modernos, ¿de acuerdo? Entonces ya, bueno, lo iréis viendo, que espero que os guste la idea. Entonces, el núcleo, el primer cuerpo de ejército debe ser 3000 puntos. Eso va a ser el cuerpo inicial de las fuerzas de infantería, ¿vale? Las que van a conquistar los planetas a hostias y a disparos, ¿de acuerdo? Van a ser 3000 puntos. Y ahora nos vamos al tema de Gothic. Bueno, ¿cuánto va a ser la fuerza inicial de Gothic? Mirad, yo he utilizado de referencia a los puntos que habitualmente se juegan a Gothic. Se juegan a 750, 1000, como mucho, 1500. Y digo, bueno, también quiero que el almirante de la armada pueda crear distintos grupos de combate. Las armadas se dividen en grupos de combate, en escuadras, como también se dice, ¿no? Desde hace muchísimos años, desde hace siglos, se dividen en escuadras, que pueden ser grupos de 2, 3, 4 naves, o 3 o 4 barcos, o grandes grupos de combate, como tienen, por ejemplo, los norteamericanos, que te llevan al portaaviones y llevan 200 destructores alrededor, 4 submarinos, bueno, pero esa sería la idea. ¿Y cuál pensé yo que era la cantidad óptima, ¿vale?, para poder tener, digamos, algo que sea una flota de entidad? 1500 puntos de Gothic, ¿de acuerdo? 1500 puntos, teniendo en cuenta que un punto de recurso vale 75, ya podéis imaginaros el trabajito que cuesta coger y hacer una flota nueva. Con 75 puntos, lo que podemos meter son naves de escolta, de tipo sable, cosas así, ¿de acuerdo? Si tú quieres ya tener naves de línea, tienes que generar bastantes puntos de recursos para poder tener una nave de línea. Ya ni os cuento, pues, para tener un acorazado, un destructor, ¿vale? Ese tipo de cosas. Así que, de esta manera, como digo, lo que estamos haciendo en la campaña es controlar el grado de escalada y de ampliación de ejércitos y de armadas que va a haber. Y como digo, haciendo que todas las decisiones que vayamos a adoptar sean importantes y sean críticas, ¿vale? Así que no vayamos a lo loco, ¿vale? Aunque pueda haber tentaciones. Esa es la idea, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hablar primero de Gothic y luego ya vamos a hablar de Legions y Warhammer 40, porque esta sí que tiene más talla y es más compleja. Gothic, bueno, como digo, esto es relativamente menos complejo que Legions, así que va a ser relativamente rápido. Mirad, primero, construir naves nos va a costar puntos de recursos, y la conversión, como os dije, un punto de recurso, 75 puntos. Bien, pero claro, aquí tenemos un pequeño matiz que no tienen las fuerzas, por ejemplo, de Warhammer 40 o de Legends, ¿no? Que son los puntos críticos. Tened en cuenta que para darle un toque más realista a la campaña y que quede más chula, ya estuvimos comentando en el capítulo anterior que era muy buena idea que las naves que conformaran nuestras escuadras, nuestras armadas, pues sufrieran sus daños, fueran destruidas, ¿vale? Y que por lo tanto, teniendo en cuenta que en Gothic tenemos la reparación de los impactos críticos, tenemos que hacer que esa conversión de PR también se vea en la reparación de impactos críticos, ¿vale? Entonces aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Es fácil. Digamos que en Gothic tenemos 3 tipos de daños críticos: daños leves, daños de tipo medio o graves, y daños irreparables, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo que yo he pensado, y si tenéis alguna idea mejor, pues comentadlo, de verdad. Siempre os lo digo en todos los vídeos, comentad vuestra idea.
Lo que he pensado es que en función del tipo de daño va a costar una serie de puntos de recursos. Porque llevan tiempo, llevan personal, llevan recursos que tienes que en un momento dado incluso fabricar para poder reparar eso. Es decir, es una cosa compleja. Entonces, cuando hablamos de los daños leves, estaríamos hablando de en torno a 2 puntos de PR por crítico. Estaríamos hablando, oye, mira, pues hay un arma que está fallando, tenemos problemas con algunos de los reactores, ¿vale? Entonces, eso sería un daño leve. Bueno, no quiero decir reactores, quiero decir propulsores, ¿vale? Porque los reactores es otra cosa. Entonces ahí tendríamos ese tipo de daño. O la nave tiene un incendio y no se ha conseguido apagar en la batalla. Y ahí nos gastaríamos 2 puntos de recursos. Aquí ya depende del almirante si decide dejar esa nave en barbecho, porque a lo mejor es una escolta de 45 puntos y dice, mira, para eso me gasto el dinero en una escolta nueva. Perfecto. Pero como también vamos a plantearnos la opción de que ganen experiencia, lo mismo esa escolta tan pequeñita y tan liviana tiene alguna regla chula. Pero bueno, ahí ya a elección del jugador. Daños leves, 2 puntos de recursos. Los daños graves, bueno, pues estaríamos hablando de 3 puntos de recursos. Y estos daños graves, ¿cuáles serían? Pues el puente de mando, daños en los reactores, estaríamos hablando de daños estructurales, ¿vale? Que fueran reparables. Estamos hablando de eso. Bueno, y los irreparables, ¿qué pasa con eso? Bueno, pues ahí no nos podemos gastar ni un puñetero punto de requisición. Porque sería hacer la nave nueva prácticamente. ¿De acuerdo? Sale más rentable coger y hacer una nave nueva que utilizar esa nave. Aunque puedes hacer las reparaciones de los daños graves y los daños leves y tú ir con la penalización que tenga esa nave a la guerra. Eso ya es una decisión tuya. Mirad, podéis incluso, y eso se utilizaba mucho siglo XIX, siglo XVIII, nosotros intentamos reconquistar Gibraltar así, con barcos bomba, se cargaban de explosivos y nada, explota. Y así se intentó tomar el peñón de Gibraltar, ¿vale? Entonces, bueno, pues podéis hacer eso, plantearos hacer eso. O simplemente decir, oye, mira, pues nada, la nave pues se va a convertir en un pecio, paso olímpicamente de ella y me voy a otra cosa, ¿vale? Perfecto. Pues podemos tener allí en el sistema tal, con el nombre tal, un pecio, que luego a nivel de roleo nos puede permitir hacer partidas y jugar pues en board action, por decir algo, ¿no? Así que bueno, nos da juego. Esto nos hace tener que tomar decisiones, ¿vale? Tendremos por el lado ampliar la flota con la equivalencia de 1 a 75 y la reparación de crítico. 2 puntos, un daño leve, 3 puntos, uno grave. Quizás sea excesivo, sí, pero esto lo que hace es que nos tengamos que plantear si nos compensa o no nos compensa gastarnos los puntos. Si os estáis dando cuenta, el hecho de que las cosas sean un poco caras y que no ganemos tantos recursos nos hace tener que pensar, que es de lo que se trata la campaña. Y ahora le vamos a meter caña a la parte de Legends, ¿vale? Y Legends, aquí qué pasa con Legends, qué pasa con Warhammer 40, aquí hemos tenido también que tirar de imaginación y currárnoslo un poco. ¿Por qué? Porque tened en cuenta que hemos dicho un punto de requisición, punto de requisición, estoy tirando a cruzada, punto de recurso, equivale a 50 puntos de Legends. Muy bien, pero ¿qué pasa con 40? Pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo cogí un grupo pequeñito de combate, el más pequeño que puedo tener en Legends, pues me voy al Solar Auxilia y es un grupo de mando y 6 escuadras. Eso tiene un coste de 65 puntos. Muy bien, 65 puntos. Y luego digo, ¿cuál es el equivalente actual en Warhammer 40 de ese destacamento? La Guardia Imperial, que de hecho va a ser la que juegue las batallas cuando vayamos a jugar batallas de 40. Porque nosotros vamos a coger y ambientar las batallas en el periodo actual del 41 milenio. Muy bien. Bueno, pues yo cojo y digo, vale, un grupo de mando más 6 escuadras, 455 puntos, porque cada uno de ellos vale 65. Muy bien, ya tenemos la conversión. ¿A cuánto equivale esto?
un punto de Legions son 7 puntos de 40. Perfecto, ya hemos llegado a la ecuación perfecta para hacer la ecuación. Bueno, perfecta no, cuasi perfecta, porque claro, es posible que haya cosas que estén descompensadas, pero tenemos que hacer una abstracción. Así que no os vayáis a preocupar de si es que esto está desbalanceado. No os preocupéis de eso. Es 1 a 7, podría haber sido 1 a 6,5 o 1 a 8 y pico, dependiendo del ejemplo. Pero vamos a hacerlo así. Es una abstracción general para que todos podamos jugar. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya teníamos esa tabla de equivalencia. Ya sabemos que vamos a tener 3.000 puntos en el grupo de combate, 3.000 puntos de Legions, que vamos a poder, si queremos, porque es optativo, es 1.000 puntos de ese destacamento de 3.000, convertirlo en pequeños destacamentos de avanzadilla que van a poder avanzar por delante del ejército, o dejarlos como guarnición en aquellos mundos que nosotros hayamos conquistado, y aquí lo podemos hacer como queramos. De todos modos, luego, ya más adelante en otros capítulos, vamos a sacar reglas de esto, ¿no? Como crear destacamentos, los líderes de los destacamentos, ese tipo de cosas, pero eso ya cuando lleguemos a la parte de tierra, a la parte táctica, todo este tipo de cosas. Pero esa es la idea. Mirad, voy a daros datos de referencia para que os hagáis una idea de cuánto equivale todo esto. Mira, un destacamento de 1.000 puntos, para que os hagáis una idea, serían 143 puntos de Legion, ¿vale? Y un destacamento de 2.000 puntos serían 286 puntos de Legion, ¿vale? Os va a salir, porque yo voy a poner las tablitas mientras lo estoy leyendo esto, os va a salir la tabla, pero vamos a redondear hacia arriba, no hacia abajo, ¿vale? Así que si pone 285,7, pues son 286, ¿vale? Si fuera 286,3, pues nos iríamos a, perdón, 185,3, pues nos iríamos a 285 y nos redondearíamos hacia arriba, ¿vale? Así es como lo vamos a hacer. Es muy fácil, es una abstracción, no va a encajar exactamente, nos da igual, porque esto no es juego competitivo y esto es una campaña y se trata de pasárnoslo bien. Pero así sería cómo lo haríamos, cómo lo estructuraríamos, cómo haríamos esa conversión de puntos de uno a otro. Claro, yo le pregunté también a mi maravillosa calculadora / ChatGPT, digo, oye, mira, si cogemos 2.000 puntos de Legion, ¿a cuántos puntos de Warhammer 40.000 va a equivaler esto? Pues agarrar los machos, son 14.000 puntos de ejército. Vamos, nosotros en la última super mega batalla de la muerte atroz que jugamos, la misión Val Bajío 2, llevábamos 3.000 puntos cada jugador y metimos 12.000 puntos en mesa. ¿Vosotros imagináis un jugador que meta 14.000 puntos? Una pasada. Pues eso sería la equivalencia. Ya tenemos aquí una base para trabajar tanto con Gothic como con Legions. Ya sabemos cómo conseguir puntos iba a decir otra vez puntos de requisición, ¿eh? El formato cruzada lo tengo yo muy metido en el ADN. Puntos de recursos, ¿vale? De cada planeta. Puntos base. ¿Por qué? Porque ya en el siguiente capítulo lo que vamos a ver es cómo podemos potenciar o asegurar la consecución de puntos de recursos, qué tipo de instalaciones vamos a necesitar construir, pues para tener fortalezas, para poder reparar naves y que se puedan reparar más rápido, qué tiempo va a requerir la reparación de una nave, qué tiempo va a requerir el reclutamiento de tropas, si reclutamos esas tropas en un mundo o en otro, puede tardar más o menos en adquirir experiencia para empezar a combatir y añadirlo a nuestro ejército. Ya en el siguiente capítulo vamos a ir viendo eso y vamos a empezar también a tener ya una visión más clara de cómo va a ser ya el mapa estelar, ¿vale? Para que ya una vez que lo tengamos claro, empecemos a hablar de otras cosas que pueden ser más aburridas, pues las fases de iniciativa, quién empieza, fases de órdenes, ¿vale? Ya vamos a empezar a conformar también eso, que es importante de cara al juego, para después ya dar el salto a las reglas de Battlefield Gothic, cómo se van a desarrollar en el modo campaña, y luego ya empezar a meter caña también a todas las reglas de infantería, planetas, apoyo aéreo y demás. Como veis, esto
van a ser unos cuantos capitulitos que vamos a tener aquí para ir desarrollando esta campaña y que tengamos todos una visión de conjunto, y no solo de conjunto, sino también al detalle de cómo funciona, para que, bueno, lo podéis utilizar de chuletilla para aquellas cosas que estáis haciendo. Así que nada, yo ya me voy despidiendo, seguid dándole al plástico. Por supuesto, os recuerdo lo de hay que suscribirse, hay que darle al like y no os cortéis, comentad cualquier idea que tengáis, que hayáis aplicado. Si pensáis que hay algo que yo estoy sugiriendo, porque esto no está escrito en piedra, que estoy sugiriendo que a lo mejor no es una buena idea, porque ya lo habéis probado vosotros y me podéis recomendar alguna idea mejor, de verdad estoy abierto a toda vuestra sugerencia y desde luego las voy a tener a todas en cuenta. Nada, me voy despidiendo porque el vídeo está siendo un poquito largo y, como digo, dadle al plástico y nos vemos dentro de poquito. Hasta luego.